Dicen que detrás de cada genio hay un tormento, y Enrique Bunbury no es la excepción. Idolatrado por unos, odiado por otros, este español convirtió el drama en poesía y los escándalos en gasolina para su leyenda. Entre rumores de plagio, amores prohibidos, broncas con fans y hasta enfermedades misteriosas, su vida parece escrita por el mismísimo diablo del rock. Así que agárrate, porque hoy, en Cosicultura de Herberín, te traigo los 30 momentos más polémicos, oscuros y sabrosos de Enrique Bunbury. El hombre que nunca supo si era un músico, un profeta o un escándalo andante. Número 1. El escándalo del método Bunbury. Dicen que pocos artistas del rock en español han sido tan venerados y tan juzgados al mismo tiempo. Todo estalló en 2020, cuando salió a la luz un libro llamado El método Bunbury. El texto exponía más de 500 versos que presuntamente el cantante habría tomado de escritores como Benedetti, Bukowski, Arrabal y hasta Frida Kahlo, sin acreditarlos. La noticia cayó como bomba. Algunos lo acusaron de plagiar, otros defendieron que eran simples homenajes, pero la polémica manchó su aura de poeta rebelde. Durante semanas, los titulares no hablaban de otra cosa. Se le señalaba de copiar para sonar profundo, y los fans se dividieron entre quienes lo consideraban un genio del collage y quienes lo tacharon de impostor. Él guardó silencio, pero cuando habló fue más filosófico que defensivo. Dijo que toda la cultura se basa en referencias. Aún así, el daño ya estaba hecho. Su reputación de autor original quedó bajo lupa, y el mito del rockero culto empezó a resquebrajarse. Lo curioso es que los fans más fieles le aplaudieron todavía más, alegando que, si roba, roba con estilo. Y así, lo que parecía una crisis, terminó alimentando el personaje de Bunbury, el hombre que no pide permiso ni perdón para inspirarse en quien se le antoje. Número 2. El rompimiento más doloroso. Héroes del Silencio. Antes de ser leyenda solista, Bunbury era el alma de Héroes del Silencio. Pero las malas lenguas cuentan que los egos crecieron más que los amplificadores. Entre 1994 y 1996, la tensión era tan densa que se podía cortar con púa de guitarra. Se decía que Enrique controlaba todo, que no dejaba respirar a Juan Valdivia ni a los demás, y que el grupo vivía más peleas que conciertos. Los fans veían a 4 dioses en el escenario, pero tras bambalinas, todo era caos. Cuando anunciaron la separación, en 1996, el público quedó helado. La prensa española habló de traición, de traumas, de una pelea a gritos en camerinos después de una gira en América Latina. Algunos aseguran que hubo lágrimas y hasta amenazas de no volver a verse jamás. Lo cierto es que el sueño terminó abruptamente, y para muchos, Bunbury cargó con la etiqueta del villano que mató a Héroes del Silencio. Años después intentaron un reencuentro, pero las heridas nunca sanaron del todo. Se rumora que entre él y Valdivia sigue habiendo un muro invisible. Por eso, cada vez que alguien pregunta si volverán, Enrique sonríe con esa muesca que dice más que 1000 palabras. No habrá vuelta atrás. Número 3. Los excesos que casi lo sepultan. Los 90 fueron una montaña rusa de fama y descontrol. Se dice que Bunbury vivía entre hoteles, giras eternas y madrugadas donde corría más el licor que la inspiración. Algunos excolaboradores han contado que los camerinos parecían templos de excesos, risas, humo espeso y un Enrique Bunbury que quería probarlo todo. Nadie lo confirmará abiertamente, pero la época dejó huellas, bajones de peso, cancelaciones y una voz que empezaba a resentir los años de abuso. En entrevistas posteriores, él mismo reconoció haber tenido etapas oscuras. No daba detalles, pero decía frases como «toqué fondo varias veces». Se rumoró que incluso estuvo cerca de colapsar durante una gira europea, aunque el equipo lo manejó con discreción. La prensa amarillista aprovechó para decir que el cantante había visto de cerca el infierno. Tal vez exageraron, o tal vez no. Aquella etapa marcó el inicio de su leyenda maldita. Dejó los excesos más pesados, pero mantuvo esa imagen de bohemio peligroso, de alma atormentada. Y fue precisamente esa mezcla de genio y destrucción lo que lo volvió inmortal entre los fans del rock. Pero esperen, banda rockera de Cosicultura. Si ya se están picando en el chisme y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros del maestro Bunbury, dale like, activa la campanita y suscríbete al canal, que esto apenas se está poniendo sabroso. Número 4. La enfermedad que lo retiró de los escenarios. En 2022, el mundo del rock se quedó sin aliento. Bunbury anunció su retiro por problemas en la garganta. Dijo que cada show era un suplicio, que apenas podía respirar ni cantar. Los fans pensaron lo peor, que su carrera había terminado. Se suspendieron giras, boletos se devolvieron y el silencio reinó. La noticia fue un golpe seco para toda una generación que creció gritando entre dos tierras. Pero lo más fuerte vino después.
se descubrió que su problema no era por edad ni por descuido, sino por una alergia a las máquinas de humo de los escenarios. Los químicos del glicol le estaban destrozando las vías respiratorias. Una ironía cruel. El artista que vivía entre luces y humo era alérgico a su propio ambiente de gloria. Después de meses de tratamientos y aislamiento, logró controlar la reacción, pero juró nunca más volver a cantar rodeado de humo artificial. Aquella enfermedad no solo lo cambió físicamente, sino también lo volvió más reservado, más místico. Desde entonces sus presentaciones son más íntimas y también más vigiladas por médicos. Número 5. La pelea con los celulares. En 2025 una escena se volvió viral. En pleno concierto, Bunbury se hartó de los fans grabándolo con el celular. Les pidió que dejaran de filmar, que disfrutaran el momento, pero un asistente insistió. Enrique perdió la paciencia y, según los videos, arrebató el teléfono y lo lanzó. El clip recorrió las redes como fuego. Unos lo defendieron diciendo que tenía razón, otros lo tacharon de grosero y violento. El propio Bunbury después explicó que ya no soporta ver pantallas en lugar de rostros, que la gente vive el show a través del lente. Sin embargo, la polémica ya estaba servida. Los noticieros repitieron el video una y otra vez, y la frase "Bunbury explota contra fan" se volvió tendencia. La verdad es que el asunto dividió al público. Algunos decían que era un berrinche de estrella venida menos. Otros lo veían como un gesto romántico, casi heroico, de quien lucha contra la era digital. Lo cierto es que en un mundo de TikToks y Reels, el viejo rockero sigue queriendo que se le escuche, no que se le grabe. Número 6. El supuesto pleito con Amaral. Por años, se dijo que la canción "Puta desagradecida" iba dedicada a Eva Amaral. El rumor fue tan fuerte que hasta medios serios lo repitieron. Nadie sabía de dónde salió, pero encajaba perfecto. Ella, la estrella indie que un día fue cercana a Bunbury, él, el amante despechado. Las redes hicieron su parte y el mito se volvió viral. En 2024, harto de los ataques que recibía Amaral por culpa de sus fans, Bunbury salió a aclarar. No era para ella, ni siquiera tenían pleito. Aún así, muchos no le creyeron. La aclaración tardía dejó sabor amargo, y aunque ambos se desearon respeto, la historia quedó marcada. Esa anécdota reveló el lado más tóxico del fandom, seguidores que atacan a cualquiera por proteger el mito. Y es que en el universo Bunbury, todo lo que suene a drama amoroso se convierte en canción, en chisme y en combustible para su leyenda. Número 7. El supuesto plagio poético. Después del libro El método Bunbury, algunos fans empezaron a encontrar más coincidencias sospechosas. Versos idénticos a Benedetti, metáforas calcadas de Neruda y hasta frases que aparecían en blogs antiguos. Se decía que su discografía estaba llena de homenajes camuflados. La polémica fue tan grande que en España lo llamaron el Frankenstein de la poesía, pero lejos de esconderse, Bunbury lo capitalizó. Cada crítica lo hacía más popular. La prensa lo devoraba, y él, con una sonrisa, respondía que el arte no tiene dueño. Sea plagio o genio, el resultado fue el mismo. Todo el mundo volvió a escuchar sus letras buscando coincidencias. Y si lo piensas, no hay mejor publicidad que esa, que te acusen de ser tan leído que termines pareciéndote a todos. Número 8. La acusación de diva. Durante años circularon historias de su mal carácter. Músicos que trabajaron con él decían que era exigente, perfeccionista hasta lo enfermizo. Algunos lo llamaban dictador de estudio. Se rumora que en una sesión llegó a apagar los amplificadores porque un guitarrista no tocaba con energía espiritual. El mito del divo Bunbury nació de ahí, del artista que grita, que manda, que se cree iluminado. Sin embargo, hay quienes aseguran que esa es precisamente la razón de su éxito. Su obsesión lo ha llevado a crear discos impecables, aunque eso signifique perder amigos en el camino. Lo cierto es que, con el tiempo, aprendió a reírse del apodo. En entrevistas recientes dice que prefiere que lo llamen insoportable, antes que mediocre. Y en el fondo, todos sabemos que en el rock, el ego es casi un instrumento más. Número 9. La escandalosa gira cancelada. Cuando anunció su gira de despedida en 2022, miles compraron boletos de inmediato. Pero a mitad del tour empezó el caos. Conciertos suspendidos, comunicados confusos y rumores de colapso en camerinos. Se decía que no podía cantar ni una canción sin dolor, otros aseguraban que era un truco publicitario. Los promotores furiosos pedían explicaciones, los fans exigían reembolsos y los medios hablaban de la caída del ídolo. En realidad nadie sabía qué pasaba. Al final se confirmó que su salud estaba realmente comprometida, pero la desconfianza quedó sembrada. A partir de ahí, Bunbury empezó a cuidar a su agenda al milímetro. Ya no acepta giras largas ni festivales con humo. Lo aprendió a la mala. Su voz, esa arma con la que conquistó al mundo, ahora también es su talón de Aquiles. Número 11. El supuesto desencuentro con Joaquín Sabina. Se rumora que la amistad entre Bunbury y Joaquín Sabina terminó tan mal como empezó bien. Allá por los 2000, ambos compartían afinidad bohemia, cigarro en mano y copita de vino, hasta que un día se distanciaron de golpe.
Algunos aseguran que fue por una colaboración que nunca se concretó, otros dicen que Sabina lo consideraba demasiado engreído y que su ego no cabía ni en el mismo camerino. La prensa española recogió los chismes con gusto. Se habló de palabras fuertes en un bar madrileño, de Sabina burlándose del acento aragonés de Bunbury y de un "te crees más Dylan que Dylan". Nadie lo confirmó, pero ambos se evitaron por años como dos ex que no se quieren ni cruzar en la alfombra roja. Con el tiempo, la tensión se enfrió. En entrevistas posteriores, Sabina dijo que respetaba a Bunbury, pero que no eran amigos. Y Enrique, fiel a su estilo, contestó que no necesita amigos, sino canciones. Una respuesta tan elegante como venenosa. Número 11. El romance a fantasma. Entre sus múltiples rumores amorosos, uno nunca confirmado fue con una periodista mexicana que supuestamente lo acompañó durante su etapa más mística. Se decía que viajaban juntos por Oaxaca, que ella le ayudaba a escribir letras más humanas, y que él la llamaba su musa de humo y escina. Nadie la ha identificado claramente, pero los fans aseguran que hay canciones dedicadas a ella. Cuando se le preguntó en entrevistas, Bunbury se limitó a sonreír y decir que toda mujer deja una huella. Pero en la escena del rock latino se hablaba de ella como una figura misteriosa, la mujer que lo hizo bajar del pedestal para volver a sentir. Después, cuando salió el álbum Palo Santo, muchos creyeron que el disco entero era una carta para esa relación secreta. Sea verdad o mito, la historia quedó flotando entre letras que huelen a despedida, culpa y deseo. Y si algo sabe hacer Bunbury, es transformar el drama en poesía. Número 12. El conflicto con la prensa española. Desde los 90s, Bunbury ha tenido una relación de amor y odio con los medios. Muchos periodistas lo consideran un tipo difícil, incluso altanero. Se dice que en más de una rueda de prensa ha interrumpido preguntas o salido antes de tiempo. Un famoso columnista contó que Enrique lo dejó hablando solo porque le pareció aburrida la entrevista. Los reporteros españoles, que no olvidan, le devolvieron el golpe. Lo llamaron el Mesías del ego, poeta reciclador y predicador de humo. Cada disco nuevo era una oportunidad para sacarle un titular ácido. Pero Bunbury, lejos de amedrentarse, se alimentaba del odio mediático. Mientras más lo criticaban, más crecía su culto. Al final, esa guerra le dio algo que ningún publicista podría comprar: la imagen de artista maldito. Y aunque el costo fue alto, terminó siendo parte del mito. Porque admitámoslo, un rockero sin prensa en lo contrario, no es rockero. Número 13. Los egos dentro de Héroes del Silencio. Aunque la ruptura fue en los 90s, las secuelas siguieron por décadas. Se decía que Valdivia y Bunbury no se dirigían la palabra, que los demás miembros vivían resignados a la sombra del vocalista. Algunos fans aseguran que durante los ensayos del reencuentro de 2007 hubo discusiones tremendas, incluso amenazas de abandonar el proyecto a mitad de la gira. La prensa filtró audios, anécdotas y rumores de backstage. Uno contaba que Bunbury cambió la lista de canciones sin avisar al grupo, y otro que Valdivia llegó a tocar con audífonos para no escucharlo cantar. Lo cierto es que aunque llenaron estadios, la tensión se podía oler. Después del reencuentro, cada uno volvió a su camino. Bunbury volvió a sus proyectos solistas y los demás a sus vidas más tranquilas. Pero los fans siguen soñando con un regreso, aunque todos saben que si vuelve a pasar, será la gira más explosivo del rock ibérico. Número 14. La polémica del disco Licenciado Cantinas. En 2011 lanzó Licenciado Cantinas, un álbum lleno de versiones de canciones latinoamericanas clásicas. Muchos lo aplaudieron, pero otros lo acusaron de apropiarse de la cultura mexicana. En España lo llamaron el mariachi europeo, mientras que en América Latina hubo quienes pensaron que se estaba burlando del género. Bunbury, por su parte, lo defendió como un homenaje. Dijo que lo grabó desde el respeto y que era su manera de agradecer a Latinoamérica por abrirle los brazos, pero la polémica prendió rápido. Algunos lo tildaron de impostor, otros de embajador cultural. Al final, el disco triunfó y varios artistas mexicanos lo respaldaron públicamente. Sin embargo, esa herida cultural nunca cerró totalmente. A la fecha, cada vez que un español intenta cantar rancheras, el fantasma del Licenciado Cantinas vuelve a aparecer. Número 15. El supuesto coqueteo con la política. En más de una ocasión, Bunbury ha sido cuestionado por sus ideas políticas. Algunos lo ven de izquierda, otros lo acusan de ser elitista disfrazado de revolucionario. Se rumora que ha rechazado invitaciones de partidos que querían usar su imagen y que incluso le ofrecieron un puesto como embajador cultural. Él siempre ha dicho que no se mete en política, pero sus letras hablan de poder, censura y resistencia. En España lo han señalado por criticar al sistema mientras vive como estrella de rock. Una contradicción que, para sus detractores, lo vuelve hipócrita, pero para sus fans lo hace humano. Lo cierto es que Bunbury prefiere ser ambiguo. Habla en parábolas, lanza indirectas y deja que cada quien lo interprete. En eso es un maestro. Logra encender debates sin decir una palabra clara. Número 16. La transformación mística. A inicios de los 2000, Bunbury empezó a cambiar. Se rapó, se vistió de blanco y comenzó a hablar de energía, karma y reencarnación. Sus conciertos se volvieron ceremonias espirituales más que shows.
Algunos fans lo siguieron con devoción, otros lo acusaron de haberse vuelto un gurú de sí mismo. Se rumoraba que practicaba rituales antes de cada presentación y que tenía asesores esotéricos que le ayudaban a canalizar la energía del público. En México lo apodaron el chamán del rock, mitad burla, mitad respeto. Lo cierto es que esa faceta lo volvió aún más misterioso. Canciones como El Rescate o Despierta parecían oraciones y su voz se volvió más profunda. Nadie sabe si encontró la paz interior o solo un nuevo personaje, pero el cambio marcó un antes y un después en su carrera. Número 17. Los negocios turbios que nunca se aclararon. En su época más intensa, hubo rumores de que algunas giras estaban financiadas por patrocinadores demasiado generosos. Nadie vio nombres, pero en la prensa española se hablaba de empresarios poderosos, con dinero de origen dudoso. Las malas lenguas decían que por eso Bunbury podía darse el lujo de montar producciones gigantescas, con luces, pantallas y músicos de primer nivel, incluso cuando los discos no vendían tanto. Él jamás tocó el tema y su entorno lo manejó con total silencio. Tal vez eran solo rumores, pero en el rock los rumores son parte del espectáculo, y en este caso, la idea del artista intocable, rodeado de figuras misteriosas, solo alimentó su leyenda de tipo peligroso y fascinante. Número 18. El retiro inesperado. Cuando en 2022 anunció que dejaría los escenarios, todos pensaron que era una estrategia publicitaria, pero no, estaba realmente enfermo. Los dolores de garganta eran insoportables y cada concierto le costaba un esfuerzo sobrehumano. Hubo lágrimas en el último show y miles de mensajes en redes. Los fans estaban devastados. Algunos decían que era el final de una era, que el rock en español perdía a su último gran poeta. Otros sospechaban que algo más grave había detrás, como un colapso emocional. Lo cierto es que el retiro fue real y duró meses. Cuando reapareció en 2023 fue casi como un milagro. Con voz más limpia y una serenidad extraña, dijo que había regresado a cantar solo por placer. Pero su mirada ya no era la misma. Había algo en ella que delataba lo que había pasado entre bambalinas, la lucha por sobrevivir a su propio mito. Número 29. La etiqueta de plagiador que no se borra. Aunque el escándalo inicial de El Método Bunbury ya pasó, el tema sigue persiguiéndolo. Cada vez que lanza un disco, los críticos corren a comparar sus letras con poemas famosos. Algunos incluso abrieron blogs dedicados a encontrar coincidencias. Es casi un deporte nacional. Bunbury, por supuesto, lo ignora, pero se nota que le pesa. En entrevistas recientes evita hablar de literatura, como si temiera volver a abrir la herida. Aún así, el público lo sigue aplaudiendo, porque lo que la prensa llama plagio, muchos lo ven como homenaje. En el fondo, esa mancha le dio algo que pocos logran: inmortalidad mediática. Cada nuevo álbum revive el debate, y el nombre de Bunbury vuelve a los titulares. En el negocio del espectáculo, eso es oro puro. Número 22. La maldición del perfeccionismo. Dicen que Enrique es su peor enemigo, que no está conforme, que regraba canciones 1000 veces, que cambia mezclas a última hora y que ha cancelado lanzamientos solo porque no sonaban a él. Varios productores han confesado que trabajar con Bunbury puede ser una pesadilla. Exige la perfección absoluta. Ese nivel de obsesión ha provocado rupturas profesionales. Hay quienes aseguran que perdió grandes amigos por negarse a comprometer su visión. Pero también gracias a eso ha mantenido un estándar artístico altísimo, digno de un rockero que se cree más alquimista que cantante. El problema es que tanta presión le ha pasado factura. Algunos creen que su retiro temporal no solo fue por salud, sino por agotamiento mental. Y tiene sentido. Vivir queriendo alcanzar la perfección también puede ser la forma más elegante de autodestruirse. Número 25. El pleito con los promotores. En sus últimos años, se corrió el rumor de que Bunbury tuvo broncas fuertes con algunos organizadores de conciertos en México y Sudamérica. Se decía que exigía condiciones imposibles, nada de humo, iluminación específica, camerino con velas blancas, agua de cierto pH y silencio absoluto 20 minutos antes del show. Los promotores decían que cumplirle era una misión divina. En una ocasión, un productor chileno filtró a la prensa que Bunbury había cancelado un concierto solo porque no le gustó el sonido del monitor. El equipo del Español lo negó, pero el daño ya estaba hecho. Los titulares hablaban de un cantante difícil, un perfeccionista insoportable. A pesar de eso, cada vez que regresaba, llenaba estadios. Y eso es lo que desconcierta. Puede ser el artista más exigente del mundo, pero el público lo sigue amando como si fuera el hijo perdido de Jim Morrison. Número 22. La voz quebrada. Durante su retiro, muchos creyeron que había perdido la voz para siempre. En redes circularon videos donde sonaba rasposo, cansado y irreconocible.
Se dijo que había recurrido a terapias alternativas, a tratamientos experimentales e incluso a sesiones de hipnosis para recuperar el timbre. Los fans más extremos aseguraban que ya no era su voz, que usaba pistas pregrabadas en conciertos. Otros, más fieles, defendían que simplemente había cambiado, que la madurez lo hizo más humano, menos agresivo pero más real. Lo cierto es que cuando regresó sonó diferente, menos agresivo, más espiritual. Para algunos fue la prueba de que renació, para otros el recordatorio de que incluso los dioses del rock envejecen. Número 23. La supuesta infidelidad. Las malas lenguas contaron que, en su época más turbulenta, Bunbury habría tenido un romance fugaz durante una gira por Argentina. La prensa amarillista publicó fotos borrosas de una cena, abrazos y un "te espero en el hotel" captado por paparazzi. Nada se comprobó, pero la historia circuló por meses. Mientras tanto, su esposa Paloma se mantuvo en silencio, y él nunca lo negó ni lo confirmó. Al contrario, en entrevistas posteriores dijo que la fidelidad no siempre es física, sino emocional, frase que desató aún más especulaciones. Desde entonces, cada canción de amor o desamor que lanza se analiza con lupa, y es que con Bunbury nunca se sabe. Lo que parece arte podría ser confesión disfrazada de poesía. Número 24. El lado oscuro del fandom. Pocos artistas tienen un público tan devoto y tan intenso. En 2024, durante la polémica con Amaral, varios seguidores de Bunbury atacaron a la cantante española en redes, insultándola sin motivo. Lo hacían por defender a Enrique. La situación se salió de control y él mismo tuvo que intervenir para frenarlos. Fue entonces cuando muchos notaron que su base de fans se había vuelto casi una secta. Hay quienes viajan por todo el mundo para verlo, quienes se tatúan su firma y hasta quienes juran que sus letras curan el alma. Bunbury, consciente del fenómeno, empezó a pedir respeto en cada show. Pero ya era tarde, había creado un culto sin querer. Y como todo culto, tiene su lado luminoso y su sombra peligrosa. Número 25. El desencanto con la fama. En varias entrevistas, Bunbury ha dicho que la fama lo aburre, que prefiere al anonimato. Pero la contradicción es evidente. Vive de los escenarios, los reflectores y los titulares. Algunos periodistas lo acusan de hipocresía, de renegar del sistema mientras se beneficia de él. Él lo justifica como una búsqueda espiritual. Dice que la fama es una cárcel dorada y que lo importante no es el aplauso, sino la trascendencia. Sin embargo, cada vez que lanza algo nuevo, su equipo organiza campañas enormes y giras internacionales. Tal vez esa es la esencia de Bunbury: predicar contra lo que ama, amar lo que critica. Un artista que vive en conflicto constante con su propio reflejo. Número 26. Los mensajes ocultos en sus canciones. Desde los tiempos de Radical Sonora, los fans aseguran que Bunbury deja mensajes ocultos en sus letras, referencias bíblicas, números místicos, frases en código y hasta alusiones a sociedades secretas. Algunos foros en internet tienen hilos completos analizando cada palabra. Por ejemplo, se dice que en El extranjero hay una referencia al ocultismo y en Infinito una declaración velada sobre un amor prohibido. Nadie ha podido probar nada, pero el misterio es parte de su marca. Él nunca lo desmiente del todo. Cuando le preguntan, solo dice: "Si lo entiendes, era para ti". Y con esa respuesta deja a todos pensando y escuchando otra vez. Número 27. El pacto con el silencio. En 2023, tras anunciar su regreso, sorprendió al declarar que ya no concedería más entrevistas a medios tradicionales. Dijo que prefería comunicarse solo con su público. La prensa lo tomó como un desplante y respondió con críticas feroces, acusándolo de egocéntrico. Pero Bunbury fue firme. Comenzó a publicar sus propios comunicados y mensajes poéticos en redes como si fuera un profeta digital. Muchos lo interpretaron como una forma de control. Así nadie podía tergiversarlo, ni ponerle palabras en la boca. La jugada le salió bien. Mientras los medios lo atacaban, él se volvió aún más misterioso. Y en el mundo del rock, el misterio vende más que cualquier hit. Número 28. Las profecías de sus letras. A lo largo de su carrera, varios fans han notado que algunas de sus canciones parecían anticipar eventos de su vida. En ¿Por qué las cosas cambian?, habla de un retiro espiritual. Años después, lo hizo realidad. En El tiempo de las cerezas menciona un dolor en la voz y terminó enfermando de la garganta. Estas coincidencias encendieron el misticismo a su alrededor. Algunos lo llaman el profeta del rock, otros dicen que simplemente escribe con tanta introspección que termina proyectando su destino. Lo cierto es que cada vez que Bunbury suelta una frase críptica, sus seguidores ya están buscando qué tragedia podría anunciar. Un fenómeno que solo tienen los artistas que cruzan la línea entre lo humano y lo mítico. Número 29. El regreso del Fénix. Después de su enfermedad, su retiro, los rumores de plagio y los pleitos mediáticos, Bunbury volvió. Más delgado, más calmado, pero con la misma mirada de predicador del caos. Su regreso en 2023 fue celebrado como una resurrección. Los boletos se agotaron y la crítica, aunque mordaz, tuvo que rendirse. Se rumora que lloró en camerinos después del primer show, que dijo a su equipo: "Creí que no volvería a cantar jamás". Y ese momento, aunque íntimo, se filtró entre fans, quienes lo convirtieron en una especie de milagro musical. Hoy su voz suena distinta, pero su esencia sigue intacta. Ya no canta para convencer, canta para sobrevivir. Y eso, paradójicamente, lo volvió más grande que nunca. Número 30.
el mito que nunca morirá. Dicen que todo artista muere 2 veces, cuando deja de crear y cuando lo olvidan. Bunbury todavía no se rinde ante ninguna de las dos. Ha pasado por escándalos, peleas, acusaciones, enfermedades y silencios, pero ahí sigue, imperturbable, elegante, casi inmortal. Su historia está llena de luces y sombras, de poesía y fuego, de un ego que lo quema, pero también lo impulsa. Algunos lo aman, otros lo detestan, pero nadie puede ignorarlo. Y eso en el fondo es lo que define a una verdadera leyenda del rock. Así que siga subiendo al escenario, aunque sea una vez más, el mito seguirá creciendo, porque Bunbury no es solo un cantante, es una religión con guitarra eléctrica. Y hasta aquí, Banda Rockera, este recuento de los 30 escándalos y leyendas de Enrique Bunbury, el profeta del rock que desafió el tiempo, a la prensa y hasta su propia voz. Si te clavaste con el chisme, deja tu like, comparte el video y suscríbete al canal, porque aquí en Coculcitura de Jabbering, el rock no se cuenta, se vive con todo.